Bueno, pues ya han pasado 5 minutitos y muchísimas gracias a todos por su paciencia y el tiempo de espera. Como les decía, bueno, vamos a dar inicio ya con la presentación que tenemos preparada para ustedes el día de hoy. Y bueno, como bien se enteraron desde que mandamos la invitación, el registro, bueno, evidentemente en este momento, el tema que vamos a tocar hoy es escenarios de implementación para los gateways de Grandstream. Particularmente vamos a hablar de la serie GXW4200 y la serie GXW4500. Entonces, pues bueno, vamos a repasar algunas de sus principales características, cuáles son los modelos que constituyen estas dos familias o estas dos series de equipamiento y, pues bueno, como les decía, repasar de manera muy sencilla cuáles son los escenarios de implementación más comunes para estas cajas que, pues bueno, pueden ser de muchísima utilidad y muchísima ayuda en ciertos proyectos, ¿no? Pasa muchas veces que, pues bueno, en los proyectos en donde efectivamente se tienen que utilizar, pueden ser un punto de inflexión en el proyecto, es decir, pueden hacer que un proyecto se dé o no se lleve a cabo si tenemos o no estas cajas y las características que nos dan. Son determinantes en ese tipo de proyectos y de implementaciones en donde efectivamente se necesita. No hay algo normalmente que pueda sustituirlas o algún workaround, ¿no? Sino que cuando detectamos que hay la necesidad de implementar una de estas cajas, bueno, es sí o sí ponerlas y bueno, es importante conocer, insisto, cuáles son los principales escenarios en donde normalmente podemos implementarlas para detectarlos a tiempo, conocerlos y contemplarlos en nuestros diseños desde una etapa temprana para posteriormente no llevarnos sorpresas. Por ahí siguen reportando en el chat que algunas personas tienen problemas con el audio. Habría nada más que revisar los parámetros de configuración de su explorador web o en su defecto de su dispositivo móvil, simplemente para cerciorarnos de que los niveles de volumen y las salidas seleccionadas o los dispositivos de salida seleccionados por su navegador, pues son los correctos, ¿no? De pronto por ahí, si tenemos alguna pantalla conectada o algunos audífonos que no nos hayamos dado cuenta, parlantes Bluetooth, en fin, puede haber diferentes dispositivos que nos estén por ahí causando que el audio no salga por la interfase que nosotros pensamos que lo va a hacer, ¿no? Entonces, nada más cerciorarnos de revisar eso. Es más, les voy a compartir simplemente mi pantalla para mostrarles algunos de los, en donde se dan los ajustes de audio en IP Video Talk. Un segundo. Por ahí ya deben estar viendo mi pantalla en IP Video Talk, ¿no? Aquí, bueno, pueden ver que tenemos la lista de todos los participantes, evidentemente porque estoy como anfitrión de la plataforma. Y aquí en la esquina inferior derecha, ustedes van a ver un engrane y aprovechando que estoy compartiéndoles la pantalla, bueno, seguramente aquí ya varios vieron que tenemos el tema del chat, ¿no? Entonces, seguramente se perdió el audio porque estaba ahí dándoles mostrándoles los ajustes, ¿no? Los ajustes, perdón.
Les decía, aquí tenemos el chat en la esquina superior derecha de su pantalla. Son estos dos globitos que ven aquí y aquí, bueno, los vamos a estar leyendo todos los mensajes que nos den. Por ahí nos están reportando que se fue el audio, fue porque me metí en los ajustes de audio para el micrófono y todo esto, pero bueno, ya debemos de estar otra vez con el audio normal. Y también nos pueden hacer preguntas a través del módulo de preguntas y respuestas, que es este que está aquí en la esquina inferior derecha, este globito con una Q. Y pues bueno, aquí César Arturo nos comentaba que había dejado de escuchar. Esperamos que ya se haya resuelto este tema. Entonces, pues bueno, esas son las dos maneras que tenemos de comunicarnos a lo largo de la sesión. Como siempre, ya saben que vamos a compartir, o más bien a dejar unos minutitos al final de la presentación para poder contestar algunas preguntas que tengan. Voy a pasar nuevamente a compartirles la presentación y bueno, ahora sí vamos a dar inicio. Entonces, les decía el tema de hoy, escenarios de implementación de gateways de la serie GXW4200 y 4500. Entonces, en estas primeras láminas, quisiera nada más ponernos rapidísimo en contexto de por qué siguen siendo muy importantes estos equipos, además de lo que ya platicamos, ¿no? Pero por qué particularmente en algunas regiones y sobre todo en la nuestra, en Latinoamérica, siguen siendo equipos que sin lugar a dudas están presentes en muchísimos proyectos, ¿no? Inclusive creo que más de los que quisiéramos, pero en fin, es un hecho, ¿no? Y esto se da sin lugar a dudas por qué tanto como región y como países avanzamos en temas tecnológicos y eso va de la mano con el avance y la penetración que tienen los servicios IP y los servicios de VoIP a nivel de operadores y de carriers y también obviamente, pues bueno, en las empresas, ¿no? Entonces, simplemente darles una estadística ahí interesante, ¿no? Se espera que en los próximos 5 o 6 años, ¿no? Todavía tengamos tasas de crecimiento de doble dígito en el mercado de voz sobre IP o VoIP, ¿no? Más del 15% durante los próximos 5 o 6 años aproximadamente, más o menos por ahí hasta el 2025 estaba esta estadística que encontramos, ¿no? Y pues bueno, eso nos habla de cómo seguimos en una etapa de adopción muy abrupta de los servicios IP de voz y video en la región, en América Latina en particular, ¿no? Esto quiere decir que todavía tenemos un rezago importante, ¿no? Este espacio para crecimientos tan interesantes, pues sin lugar a dudas se da porque seguimos arrastrando temas de todavía soluciones legacy, soluciones analógicas, soluciones digitales, que no nos han permitido migrar al 100% a soluciones IP. No hemos tenido esa penetración todavía en el mercado por diferentes temas, acceso a Internet, confiabilidad, conectividad, simplemente no hay acceso a troncales IP en algunas partes, en algunas regiones de ciertos países, todavía no es tan sencillo contar con servicios 100% IP y definitivamente esto es lo que hace que las soluciones híbridas de las cuales forman parte precisamente los gateways, pues sigan estando muy latentes y sobre todo en el mercado, insisto, de América Latina. Hay algunos otros mercados como puede ser Norteamérica, como Europa, por ejemplo, en donde definitivamente ya toda la penetración y la migración hacia soluciones 100% IP va mucho más avanzada. Entonces los gateways ya no forman parte de los productos que más se mueven en esas regiones. Sin lugar a dudas siguen estando presentes, ¿no? Y se siguen utilizando, pero no en la misma medida y en la misma cantidad. Entonces, conforme vaya avanzando el tiempo y nosotros como región vayamos creciendo en la adopción y penetración de los servicios VoIP, pues sin lugar a duda esto se va a reemplazar, ¿no? Por otro tipo de soluciones, pero insisto, hoy en día, y creo que hoy más que nunca, porque estamos justamente en ese espacio en donde necesitamos ya servicios VoIP, pero todavía tenemos que convivir con ciertas soluciones legacy, pues siguen estando vigentes, ¿no? Ahora, algo interesante es
entender por qué está sucediendo esto, ¿no? ¿Qué nos ha frenado o qué es lo que frena a ciertas regiones, ciertos países, para poder migrar al 100% o de una manera más veloz hacia soluciones 100% IP? Entonces, sin lugar a duda, los operadores, ¿no?, tienen una gran responsabilidad, eh, y puede haber varias razones, ¿no? Pero una de ellas, una de las principales, puede ser simplemente resistencia de los operadores por la inversión que ellos ya realizaron a lo largo del tiempo en otras tecnologías, ¿no? En otras tecnologías que hoy en día pues ya no son las más actuales, ¿no? Pero pues hay mucha infraestructura, hay mucho dinero puesto detrás de ellas y eh, algo que es verdad es que pues en el modelo de negocio de algunos operadores, ¿no?, y sobre todo los operadores más grandes, de los operadores que llevan más tiempo en el mercado, pues siguen siendo la columna vertebral de sus ingresos o una parte muy importante de sus ingresos. Si bien vemos que también una tendencia de los operadores es precisamente estar migrando a servicios más modernos, servicios administrados, servicios en la nube, en fin, a madurar el portafolio y a evolucionarlo hacia lo que las empresas hoy en día están requiriendo, pues una buena parte, como decíamos, de sus ingresos sigue estando en los servicios tradicionales. Entonces, por eso precisamente esa resistencia a hacer una migración tan rápida o hacer una migración de golpe hacia servicios que pueden abaratar y ser más competitivos en cuanto a funcionalidades y soluciones que no necesariamente el carrier va a poder cobrar. Entonces, pues bueno, de pronto eso es una de las barreras importantes que sin lugar a dudas ya está cambiando, ¿no? Y en la gran mayoría de los países de la región, pues bueno, los carriers por una u otra razón han tenido ya que evolucionar, han tenido ya que empezar a ver a estas nuevas tecnologías, ¿no? Si bien por algunos otros jugadores OTT, ¿no?, que han salido y que han venido a mover el mercado muy fuerte, ¿no?, y hacer ruido a estas grandes empresas y bueno, gracias a esto han tenido que empezar a evolucionar, ¿no?, por pérdida de proyectos y pérdida de participación en el mercado. Sin lugar a dudas han tenido que revisar sus estrategias y empezar a hacer esta migración, no solamente en términos de voz, sino en términos de, como les decía, el portafolio en general. Y otro tema también es la incertidumbre reglamentaria en diferentes países, que también es algo que ya se está solucionando, ¿no? Que prácticamente ya en todos los países está claro cómo es el marco normativo para este tipo de soluciones y de comunicaciones que los operadores tienen que ofrecer, pero pues bueno, fue un stopper también interesante, que sin lugar a dudas en cada país fue diferente cómo se pudieron adaptar a pues a esta evolución y a estos cambios y sin lugar a dudas otro de los factores interesantes que nos ha llevado a estar un poquito relegados con respecto a otros mercados que pues bueno, han podido avanzar un poquito más rápido, ¿no? Entonces, nada más para entender un poquito el contexto de por qué estas soluciones, insisto, siguen siendo tan relevantes para nosotros en el mercado, ¿no? Vamos a hablar ya como tal de los gateways de la serie GXW4200. Para aquellos que no los conozcan, vamos a hacer una muy breve introducción a estos equipos, ¿no? Es toda una familia de gateways, de puertos FXS de alta densidad, ¿no? Entonces, estos equipos son totalmente compatibles con estándares SIP abiertos, son interoperables gracias a esto con diversos sistemas IP, PBX analógicas, teléfonos analógicos que están actualmente instalados y en el mercado, ¿no? Y tenemos diferentes modelos que vamos a ver más adelante, que la principal diferencia entre ellos, pues, es el número de puertos que incluyen o que integran dentro del chasis para poder conectar más o menos estaciones al mismo equipo, ¿no? Y de esa manera, pues bueno, dependiendo del número de extensiones analógicas que yo tenga que implementar, voy a seleccionar la cantidad de gateways. Algo interesante también que vale la pena mencionar y que de pronto no tenemos tan claro cuando estamos dimensionando este tipo de proyectos es la distribución de los IDFs o de los MDFs en un proyecto, ¿no? Y muchas veces dimensionamos los gateways solamente en base a o tomando con base
las extensiones, el número de extensiones analógicas, pero de pronto tenemos que también tomar en cuenta la distribución de los gateways, ¿no? En dónde van a estar. Entonces, no necesariamente porque un gateway me pueda dar el volumen total de extensiones que requiero, significa que solo tengo que instalar un gateway, ¿no? De pronto tengo que instalar varios gateways por temas de topología física de la red o por diversas situaciones. Entonces, es bueno siempre tener ese tema claro cuando estoy dimensionando este tipo de soluciones, porque de pronto se nos puede pasar ese tipo de detalles, ¿vale? Entonces, estos son los diferentes modelos que tenemos en la serie GXW 4200, ¿no? Tenemos el 4216, 4224, 4232 y 4248. Seguramente para quien ya esté familiarizado con el portafolio, ¿no? Pues sabe que los últimos dos dígitos de cada uno de los modelos son el número de interfaces FXS o de puertos FXS que tiene cada uno de los equipos, ¿no? Si pueden ver ahí las fotos de cada uno, en el caso del 4216, 4224 y 4232, todos tienen los puertos como tal disponibles en el panel frontal del equipo, y también tenemos un puerto de telecom, se le hizo como un Amphenol, en la parte posterior, ¿no? Para aquellos que no quieran estar conectando cable por cable, ¿no? Al equipo, a los RJs. Entonces, lo podemos hacer a través de estos conectores y después ir a las regletas y bueno, ya tener todo el cableado distribuido. En el caso del equipo con 48 puertos, el 4248, ya no tenemos los puertos RJ en el panel frontal, puesto que ya serían demasiados, ¿no? Los puertos que tendríamos que tener disponibles en el equipo, y simplemente tenemos un par de conectores en la parte posterior para poder sacar de ahí todas las extensiones y todas las conexiones que requiere el gateway, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es simplemente en tema de número de interfaces y características con las que cuentan los equipos, ¿no? Tienen múltiples perfiles SIP, obviamente aprovisionamiento automático, como prácticamente todo el portafolio de Grandstream con diversas tecnologías, puertos de red gigabit, ¿no? El puerto de red LAN que tienen estos equipos para poderse conectar a la red del cliente, pues bueno, es un puerto gigabit para podernos dar suficiente ancho de banda para poder manipular todas las comunicaciones de voz simultáneas que se puedan estar dando a través de estas cajas. Y por supuesto, pues bueno, el factor de forma de los equipos nos permite montarlos en rack, ¿no? Es una unidad de rack lo que miden estos equipos, ¿no? Entonces, estas son sus características principales. Algo bien interesante, ¿no? Y que quisiera que nos tomáramos un segundito, porque es una pregunta muy que nos hacen muy a menudo, ¿no? Cuando estamos revisando algunos proyectos, es, bueno, ¿cuál es la diferencia entre el puerto FXS y el puerto FXO, ¿no? Que de pronto nos podemos llegar a confundir bastante, ¿no? Siendo terminologías tan parecidas. Pero bueno, esperemos que con esta explicación muy breve les pueda quedar más claro, ¿no? Entonces, estábamos hablando de que los gateways de la familia GXW 4200 son gateways que cuentan con puertos FXS, ¿no? Entonces, ¿qué es FXS? Lo ven ahí en la parte izquierda de la lámina, es Foreign Exchange Subscriber, ¿no? Entonces, vamos a verlo de esta manera, el subscriber, ¿no? Va a ser igual a un terminal o un teléfono. Entonces, en los puertos FXS es en donde yo voy a poder conectar terminales, ¿ok? Y ahorita vamos a ver otro diagrama simplemente para que quede un poquito más claro, ¿no? Y los puertos FXO, el Foreign Exchange Office, ¿no? Esa parte de Office la podemos asumir como que estamos hablando de la compañía telefónica, ¿no? De la conectividad hacia la PSTN, por ejemplo. Entonces, esos son los puertos en donde voy a recibir las troncales analógicas desde el punto de vista del PBX. Entonces, esa es la gran diferencia. En el FXS yo conecto teléfonos y en el puerto FXO yo conecto troncales analógicas, ¿no? Entonces hay que estar nada más muy claro de cuál es el tipo de interfase que voy a necesitar dependiendo de el escenario que yo tenga, porque de pronto, habiendo también en nuestro portafolio gateways
que tienen interfaces FXO o simplemente las mismas interfaces que incluyen los PBX de la serie UCM, que todos tienen interfaces FXS y FXO, de pronto nos podemos confundir con cuál es el uso de cada una de ellas, ¿no? Y les decía, es una pregunta muy frecuente y creo que a todos nos hemos llegado a confundir alguna vez cuando estamos hablando de estas interfaces. Entonces, nada más tenerlo bien claro qué es lo que se conecta a cada una de estas interfaces para poder dimensionar el tipo de gateway adecuado que necesito para cada uno de mis proyectos. Simplemente para que tengan un poquito más claro, ¿no? Los puertos, ¿no? Este diagrama súper sencillo, ¿no? Para entender, ¿no? En este caso, bueno, estamos ahí ejemplificando con un PBX o puede ser un gateway o varios gateways que tengan diferentes tipos de interfaces. Pero bueno, les decía, entonces, desde el punto de vista del PBX, ¿no? El puerto FXO es a donde voy a conectar las troncales analógicas que me esté otorgando la compañía telefónica para conectividad hacia la PCTN, hacia la red pública telefónica. Entonces, estas líneas que yo recibo, esas son las que voy a conectar hacia los puertos FXO. Y cuando yo quiera conectar un terminal analógico, un teléfono, hacia mi PBX, lo voy a conectar a través de puertos FXS, ¿vale? Entonces, esa es la principal diferencia entre los dos tipos de puertos, para que lo tengamos bien claro. Entonces, los escenarios de implementación de estos gateways son muy sencillos, ¿no? Entonces, vamos a explicarlos a través de un par de diagramas. Este es el escenario, digamos, más común y el escenario para el que más se utilizan este tipo de gateways. Entonces, yo tengo, bueno, los servicios que recibo de mi carrier, ¿no? Las troncales, etcétera, que pueden ser en diferentes tecnologías, IP, analógicas, digitales, en fin, como el carrier me las quiera dar. Y las recibo en mi PBX, que en este caso es un PBX de la serie UCM. Una vez que yo recibo esas troncales, puede que yo tenga un problema o una situación que debo de resolver, que es una de dos. El cliente tiene puros terminales analógicos y no desea en este momento hacer una sustitución por terminales IP que se puedan conectar y registrar por ZIP directamente al PBX. Es un tema de cableado, ¿no? De pronto el cableado puede ser también un impedimento interesante que en cuestión de costos puede representar un gran porcentaje en un proyecto de telefonía. Entonces, cuando un cliente tiene cableado de 2 hilos, es decir, cableado para terminales analógicos en todo su edificio y de pronto le pedimos cambiar por cableado estructurado, cableado de red categoría 5, 5E como mínimo para poder conectar todos los terminales IP, pues entonces puede que inclusive salga más caro hacer todo el cableado que el mismo equipamiento de telefonía que se requiere. Entonces, de pronto eso puede ser una barrera interesante en este tipo de proyectos y por eso les decía que cuando estos gateways son necesarios en ciertos proyectos, entonces son determinantes para ver si un proyecto se da o no se da, ¿no? Porque el tema de costos relacionado a sustituir cableados o simplemente tener que poner cableado estructurado nuevo, ¿no? De pronto puede ser bastante complejo y bastante oneroso para ciertas empresas. No necesariamente estamos hablando de pequeñas empresas, ¿no? Uno de los principales escenarios de implementación de este tipo de gateways son los hoteles. Les decía, estábamos hablando de este escenario en particular, ¿no? Del tema de cuando tenemos teléfonos analógicos o cableado que nos limita las implementaciones y no podemos poner terminales IP en el 100% de los casos o en algunas estaciones o puestos en particular. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, del tema de los hoteles, ¿no? Que es un escenario de implementación bastante común para este tipo de gateways, ya que en las habitaciones algunas veces es bastante difícil que los hoteles, sobre todo los que ya tienen algunos añitos, que cuenten con cableado de datos, cableado estructurado de datos hacia las habitaciones y nodos de red. Normalmente cuentan con cableado de 2 hilos y de pronto sustituir todo ese cableado, tender cableado nuevo puede ser bastante costoso, inclusive para los grandes hoteles, ¿no? Entonces, estos gateways pueden ser algo que les permita renovar la infraestructura, renovar el PBX, tener acceso a nuevas funcionalidades. Normalmente sí cambian los terminales
del staff, ¿no? Los terminales que van en el lobby, en el centro de reservaciones, todo esto, si se ponen terminales IP que les puedan dar acceso al 100% de las funcionalidades nuevas, pero en las habitaciones se conservan muchas veces los teléfonos analógicos, insisto, más que por el tema del costo de los terminales, por el tema del cableado que va asociado, ¿no? Entonces, una de las alternativas, pues, es precisamente poner estos gateways de interfaces FXS de alta densidad para poder dar servicio a las extensiones de las habitaciones y que esas extensiones estén registradas al PBXIP, ¿no? En este caso, pues bueno, en este diagrama estamos utilizando un PBXIP de Grandstream, ¿no? O estamos aquí ejemplificando un PBX de la serie UCM, aunque no necesariamente tiene que ser un UCM para que pueda ser compatible con los gateways de la serie 4200. Estos gateways, como les decía en un inicio, estos gateways trabajan con protocolos abiertos, como prácticamente todo el portafolio de Grandstream, y siempre y cuando las demás piezas de nuestra solución trabajen con ZIP, vamos a poder también integrar a estos gateways, ¿no? Entonces, pues bueno, este es uno de los principales escenarios. Entonces, se conecta, les decía, el PBXIP. El PBXIP evidentemente está conectado a la red local del cliente, ¿no? Que puede tener ahí switches, routers, en fin, toda la red local de datos del cliente, y a esa red, a través del puerto LAN del gateway, se conectan los equipos de la serie GXW y posteriormente a cada uno de los puertos RJ que tienen estos equipos o al conector telco que tienen en la parte posterior, se conectan los diferentes terminales analógicos para de esta manera poder registrarlos a través del gateway en el conmutador IP y que sean extensiones de este conmutador, ¿vale? Y que tengan acceso a todos los servicios de este conmutador, obviamente en medida de lo que el terminal y el gateway me pueda otorgar, ¿no? Y obviamente tener llamadas entre extensiones, salida y entrada de llamadas hacia la PCTN y utilizar algunos códigos para poder tener acceso a algunas otras funcionalidades más avanzadas, puesto que normalmente los teléfonos analógicos no cuentan con las teclas de acceso directo a otro tipo de funcionalidades, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es el principal caso de uso, ¿no? El poder tener un número interesante de extensiones analógicas implementadas en un escenario en donde quiera ya tener un PBXIP por ciertas funcionalidades y poder conectar también este PBXIP ciertas extensiones que ya sean 100% IP, ¿no? Con teléfonos que me permitan tener acceso a todas sus funcionalidades. Entonces, este es el primer caso de uso y el más común para este tipo de gateways. Otro de los escenarios para los cuales se pueden utilizar los gateways de la serie GX4200 y gateways también de la serie 4100, que bueno, no estamos revisando detalles en esta presentación, pero bueno, son los gateways con interfaces FXO para aquellos que los quieran revisar. Es conectar un PBX tradicional, ¿no? Un PBX que principalmente tenga aquí interfaces FXO, ¿no? En donde el PBX normalmente está diseñado para recibir troncales analógicas directamente del operador, ¿no? Algunos carriers ya están pasando a estrategias, un poco con lo que hablábamos al inicio de la presentación, de migrar ya todos los servicios a IP, ¿no? Y entonces, inclusive, proyectos o servicios que actualmente estén entregando, a través de otras tecnologías, como pueden ser analógicas o digitales, los migran a IP precisamente por la inversión que se está haciendo y porque se dan cuenta que en términos de costos, pues ya es mucho más amigable y factible para ellos pasar a toda la base instalada a servicios IP e ir apagando paulatinamente los servicios digitales y analógicos. Entonces, en ese caso, y cuando el cliente tenga un PBX tradicional con interfaces FXO y no tenga presupuesto para cambiar el PBX a una solución IP y el carrier ya lo esté presionando a cambiar a troncales IP, puede poner un gateway en medio, ¿no? Precisamente para poder recibir esta troncal IP a través de su red LAN y a través de equipos de frontera que el carrier va a poner, recibirla
en la red de datos, conectarla a estos gateways a través de la interfase LAN y posteriormente sacarlo a través de los puertos FXS hacia el PBX tradicional o el PBX Legacy, y de esa manera seguir teniendo entrada y salida de llamadas hacia la PCTN en sus terminales a través de troncales SIP, ¿no? Entonces, ese es otro de los escenarios en los cuales se puede utilizar. Es muy similar a un escenario que vamos a revisar con la serie GXW45, pero en este caso lo que caracteriza este escenario en particular es que el PBX cuenta con interfaces FXO para salir a la PCTN y el carrier ya no me las puede entregar o me está forzando a una migración, y en ese momento no tengo presupuesto, no tengo simplemente en mi roadmap de estrategia cambiar el PBX por una solución IP, que eso sería lo idóneo, ¿no? Ese sería el escenario al cual deberíamos de intentar ir siempre, ¿no? Si voy a recibir troncales IP, pues hacerlo a través de un PBX IP para que entonces ya el 100% de mi solución sea VoIP, ¿no? Y ya no tenga que estar con una solución híbrida. Pero en caso de que no se pueda dar, pues precisamente para eso están los gateways que estamos comentando el día de hoy. Entonces, ese es el segundo caso de implementación para este tipo de cajas. Ahora, vamos a hablar de los gateways de la serie 4500, que son los gateways digitales, VoIP. Son gateways que son muy parecidos a los de la serie 42, pero a diferencia de la serie 42, estos trabajan con interfaces E1, T1 o J1, que son las destinadas a recibir troncales digitales, ¿no? Estas troncales en donde, pues bueno, normalmente los operadores, cuando ya tenían que entregar un número o un volumen muy interesante de líneas para una empresa, ¿no? En lugar de entregar 30, 60, 90 cables individuales, ¿no? Y líneas individuales, líneas analógicas, agrupaban todas estas líneas en una troncal digital que podía tener capacidad de hasta 30 canales por cada E1 o por cada troncal. Entonces, pues bueno, con esto se simplificaba muchísimo la implementación para las empresas que obviamente empezaban a tener un volumen de entrada y salida de llamadas bastante interesante. Entonces, pues bueno, es así como se implementaban las troncales digitales. Hoy en día, pues el escenario de implementación al que todos los carriers ya están volteando a ver, pues son las troncales IP, en donde, bueno, ya prácticamente el número de canales pues simplemente está limitado por el ancho de banda, ¿no? Pero en el caso todavía de las troncales digitales, ¿no? Hablábamos de un medio de transmisión en donde se admitían, les decía, 30 canales por cada troncal. Entonces, si necesitabas 60 canales, tenías que tener 12 unos o 93, en fin, así sucesivamente. Entonces, estos gateways lo que hacen es conectar precisamente esas troncales digitales con entornos IP, ¿no? Entonces, a través de interfaces LAN o interfaces Ethernet, hacen ese transcoding de las troncales digitales hacia el mundo IP, hacia el mundo SIP, y de esa manera podemos tener una solución híbrida, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es la gran diferencia con respecto a los gateways FXS y los gateways FXO. ¿Cuáles son las características principales de los equipos de esta familia? ¿No? Les decía, integrar esas troncales digitales PCTN o RCI con redes VoIP. Tenemos 3 modelos diferentes. Tenemos el modelo de una interfase, 2 interfaces o hasta 4 interfaces E1, dependiendo del modelo, ¿no? Y de la capacidad de canales de la cual ya estábamos hablando. Cada uno va a soportar 30, 60 o 120 llamadas concurrentes para que todos los canales que estoy recibiendo a través de los E1s puedan procesar una llamada de manera simultánea, ¿no? Admiten todos los códecs de voz populares, incluyendo Opus, G722, G729, en fin, los principales códecs que se utilizan hoy en día en el mercado, ¿no? Y esto obviamente ya de cara hacia la parte IP de la solución. Tiene un puerto de red dual gigabit Ethernet, tiene un enrutador NAT configurable también embebido dentro del equipo, 2 puertos USB, ranura para tarjeta SD para poderle otorgar algún almacenamiento extra en caso de ser necesario, y tenemos mensajes de voz
en varios idiomas preconfigurados en el equipo para poderlos adaptar pues bueno, a las diferentes regiones y a los diferentes clientes que tenemos, ¿no? Por supuesto, entre ellos está el español. Estos son los dos paneles de estos equipos. En el caso de la imagen que están viendo ahorita en su pantalla, estamos viendo el de 2 puertos, el GXW4502. Entonces, en el panel frontal, como pueden ver, tenemos en la parte izquierda los puertos USB, la ranura para la tarjeta SD. Después tenemos en la parte central los indicadores LED que me dicen el estatus de los 4 puertos disponibles en el caso de este equipo en particular, que son los 2 puertos, LAN y WAN, y los 2 puertos E1. Tenemos un display simplemente para ver estatus e información general, y los 2 botones que me van a permitir navegar en las opciones que me va a mostrar ese display. Y en el panel posterior tenemos ya los 2 puertos E1, el puerto LAN, el puerto WAN. Ahí tenemos el botón de reset, la entrada de energía del equipo y el tornillo para poder aterrizar. Entonces, pues bueno, esos son los componentes o las interfaces que están presentes en estos equipos. Por ahí Javier se está quejando de que no tiene imagen. No sé si me puedan nada más confirmar en el chat si todos los demás tienen imagen con este tema que tenemos hoy en día. La red se está poniendo caprichosa. Muchas gracias. Ok, todos por ahí me dicen que hay imagen, muy amables. Avanzando en la presentación, ¿no? Les decía, tenemos estos 3 modelos disponibles, el GXW4501 con un puerto y 30 llamadas concurrentes, el 4502 con 2 puertos y 60 llamadas concurrentes, y el 04 con 4 puertos y 120 llamadas concurrentes. Como les decía, cada uno va a soportar el número concurrente de llamadas que vaya a soportar el canal o los canales de los E1s que reciba, ¿no? Entonces, pues bueno, los puertos son configurables por software como E1, J1 o T1, y soporta los principales protocolos de señalización digital, ¿no? Para poder ser compatible con las diferentes troncales que mi carrier o el operador de servicios me pueda ofrecer en ese extremo, ¿no? Entonces, pues bueno, esas son las principales características de estos puertos y de estos gateways. ¿Cuáles son los principales escenarios de implementación para estas cajas? Pues bueno, tenemos varios. Uno de ellos es este, ¿no? Que es pensando en que el operador de servicios, que es esta parte que está aquí, me ofrece ya o me entrega ya troncales IP. ¿Y qué pasa si yo tengo un PBX tradicional, un PBX Legacy, que hoy en día o mi cliente no tiene presupuesto para cambiar, ¿no? O simplemente no está interesado en hacerlo, no lo he podido convencer, ¿no? de migrar a la serie UCM? Entonces, pero pues al ser un PBX Legacy, solamente cuenta con interfaces E1 para poder recibir troncales hacia la PCTN, y el operador, como les decía, pues ya me está entregando troncales SIP. Entonces, tengo que tener esta caja en medio, ¿no? Este gateway de la serie GXW4500 para recibir la troncal SIP, la troncal IP, a través de las interfaces de red que tiene el equipo, y a través de las interfaces E1 poder salir hacia el PBX tradicional y de esa manera otorgarle conectividad hacia la PCTN a los diferentes equipos que estén conectados al PBX, ¿no? Entonces, a través del gateway es como van a poder salir hacia la PCTN para hacer y recibir llamadas, ¿no? Puesto que, insisto, el carrier ya me está dando los servicios a través de IP, ¿no? Entonces, es por eso que necesito esta caja para hacer esa transformación del mundo IP al mundo digital y que pueda seguir siendo compatible el PBX que tengo hoy en día, ¿no? Insisto, también en este escenario y en prácticamente todos los escenarios, lo ideal pues es simplemente migrar esta caja por un PBX IP para poder recibir directamente las troncales desde el carrier y no tener este paso intermedio, pero bueno, sin lugar a dudas estos escenarios siguen estando presentes y es bueno saber cómo es que los podemos solucionar, ¿no? O tal vez no tenga que ser necesariamente con puede ser durante una migración, ¿no? Que yo esté cambiando a un PBX IP
que el carrier ya me esté entregando troncales IP, pero necesite un periodo en donde las dos soluciones estén conviviendo, es decir, mi PBX anterior, tradicional, con E1 y mi PBX IP, entonces también puede ser un escenario en donde se pueda presentar estas características en donde necesito que el PBX tradicional siga recibiendo troncales y tenga salida hacia la PCTN y necesite poner este gateway. Por ahí Elena, por ejemplo, pregunta, ¿esta infraestructura no la pone el carrier? No, desgraciadamente el carrier normalmente te va a decir, pues bueno, yo te entrego las troncales IP, ¿no? Y te las va a entregar, ya sea que te entregue directamente un cable, ¿no? Un RJ45, porque tiene toda la infraestructura necesaria de manera centralizada, ¿no? O hay algunos otros carriers que te entregan una caja, ¿no? Que es un SBC de frontera, y después de ese SBC salen también con un RJ45 y te dicen, bueno, aquí está tu troncal IP. Entonces, si yo necesito conectar esa troncal a un PBX tradicional, definitivamente necesito pasar por uno de estos gateways, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es normalmente como funciona la entrega de troncales IP con los carriers. Este es otro escenario interesante, ¿no? En donde yo ya cuente con un PBX-IP, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos un UCM 6510 de Grandstream, ¿no? Aquí estamos hablando de un call center, ¿no? Un call center normalmente es una institución o un escenario muy particular que necesita contar con múltiples entradas y salidas hacia la PCTN, puesto que ese es su core business, ¿no? El estar recibiendo y haciendo llamadas. Entonces necesitan tener muchas veces inclusive hasta redundancia por otros medios, ¿no? Entonces por aquí pensando, por ejemplo, el carrier aquí le puede estar entregando troncales IP, ¿no? Y esa puede ser su salida y su entrada principal para ir hacia la PCTN, pero puede que el mismo call center, por cuestiones de redundancia, tenga troncales digitales, ¿no? Que normalmente durante los periodos de migración de los carriers, pues esta tecnología es una tecnología que ha tenido muchísimo más tiempo en el mercado y que algunas veces está mucho más madura y por lo tanto es mucho más estable que las troncales IP. Insisto, cuando están en ese periodo los carriers de migrar a este tipo de troncales IP. Entonces, normalmente los negocios para los cuales es indispensable estar comunicados, pues van a solicitar algún método de respaldo, ¿no? Entonces las troncales E1 pueden ser un buen escenario para eso. Entonces, en este caso, ¿cómo hacemos? Yo ya tengo un PBX IP que está perfecto, puede recibir las troncales IP de manera directa, pero ¿cómo conecto a este PBX troncales digitales? En el caso del UCM 6510, él cuenta con una interfase E1 embebida dentro del mismo conmutador. Entonces yo podría conectar una troncal E1 directamente al PBX, pero ¿qué pasa si necesito más troncales? ¿No? Por el volumen de llamadas que tenga en el call center, ¿qué pasa si yo en realidad necesito recibir 60, 120 canales, ¿no? Para estar respaldado al 100% y necesito más puertos E1? Entonces eso lo hago precisamente a través del gateway de la serie GXW45, ¿no? Lo conecto a través de la LAN al PBX-IP y entonces puedo recibir ya las troncales E1 directamente en este equipo y tener mi respaldo o inclusive utilizarlas también como salida principal, tener un balanceo entre las troncales IP y las troncales E1, en fin, eso ya va a definirlo el administrador de la red y cómo administre las reglas de entrada y de salida en el PBX, ¿no? Para que los agentes puedan hacer y recibir llamadas, pero bueno, eso ya, insisto, dependerá de las políticas del call center o de la empresa. No necesariamente tiene que ser un call center, ¿no? Ponemos este escenario porque, pues bueno, es uno de los casos en donde se requiere tener ese gran volumen de entrada y salida de llamadas y puede ser un escenario bastante común, ¿vale? Entonces, ese es el segundo escenario. El primero es, regresándonos un poquito, el carrier me entrega troncales IP y yo tengo un PBX digital, entonces tengo que tener este gateway para poder conectar esas troncales IP a mi PBX digital y así poder tener entrada y salida hacia la PCTN. En el segundo escenario es, yo ya tengo un PBX IP, pero por una u otra razón necesito conectar troncales digitales a este PBX para poder tener entrada y salida de llamadas hacia la PCTN a través de estos canales. Entonces utilizo
este gateway de la serie 4500 para poder conectar esos canales en caso de que si tengo el 6510, por ejemplo, pues la interfase que tiene me sea insuficiente. Si tengo un PBX de la serie 62, ¿no? Un 6202, 04, 08, esos no cuentan con interfaz S1, entonces forzosamente necesitaría tener un gateway digital en caso de que quiera recibir un E1, ¿vale? Entonces ese es el segundo escenario. Y el tercero, por ejemplo, también hablando de los hoteles, les decía, los hoteles son de esas... esos proyectos o esos clientes que normalmente necesitan contar con estas redes híbridas, ¿no? Por las diferentes tecnologías que tienen que convivir dentro de lo que pues muchas veces pueden ser instalaciones muy grandes, ¿no? Por el número de habitaciones y el número de extensiones que tienen. Entonces vamos a ver cuál es el escenario, ¿no? Aquí en azul está lo que es el sitio principal, digamos, ¿no? Entonces aquí tengo un PBXIP, y este PBXIP puede que necesite recibir troncales digitales. Entonces, esto lo está haciendo a través de este gateway 45, ¿no? Recibo la PCTN por E1, la paso a ZIP o a IP a través de la red, ¿no? Y conecto entonces al PBXIP para que teléfonos IP, teléfonos del front desk, en fin, y algunos otros terminales puedan tener, insisto, entrada y salida de llamadas hacia la PCTN. Después aquí tenemos también el otro escenario que veíamos con los gateways de la serie 42, donde estos gateways de la serie 42 me permiten conectar dispositivos analógicos a la red también. Entonces tengo, por ejemplo, para el staff y para el front desk y para esas posiciones estratégicas, terminales IP, pero para las habitaciones sigo conservando los teléfonos analógicos para poder ahorrar costos en temas de cableado y todo esto, ¿no? E inclusive puedo tener varios edificios o varios IDFs y MDFs con gateways analógicos para conectar un número mayor de extensiones o terminales analógicas y que puedan estar conectados a la misma red y obviamente hablarse entre extensiones, ¿no? Hablarse entre sitios, hablarse también con los teléfonos IP y todos tener entrada y salida de llamadas hacia la PCTN. ¿Vale? Entonces, este es otro de los escenarios de implementación. Aquí, como pueden ver, estamos utilizando pues, los dos tipos de gateways que revisamos durante el webinar, tanto los gateways de la serie 45 para recibir las troncales digitales, como los gateways de la serie 42 para poder entregar extensiones analógicas que estén registradas al PBXIP y tengan convivencia con absolutamente toda la red y tengan por ahí también algunas funciones interesantes, ¿no? En el caso de hoteles podemos estar inclusive integrados con sus sistemas de gestión, que son los PMS, ¿no? Los PBX de la serie de Grandstream se pueden integrar a diversos PMS por diversos métodos y otorgar ciertas funcionalidades a los teléfonos, tanto IP como analógicos, para estar intercambiando información de gestión con esa plataforma, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es principalmente los escenarios más comunes que queríamos revisar con ustedes el día de hoy para estar pues seguros de que cuando nos enfrentemos a un escenario con estas características, sepamos qué tipo de caja poner y en dónde ponerlo, ¿no? Por ahí veo algunas preguntas en el chat, ¿no? Entonces, pues vamos a darnos unos minutitos para poder responderlas. Vamos a ver. Por ahí decían, ¿cómo impulsamos la venta recomendando al usuario final? ¿Cómo le aconsejarías a ese end user? Por ahí pregunta Elena. No entiendo muy bien a qué te refieres, Elena, con esa pregunta. No sé si te refieras a cuando hablábamos de que lo ideal sería en algunos escenarios, pues que puedas ya cambiar y hacer un uso de un PBXIP para recibir troncales IP y tener una solución 100% SIP o 100% IP, pues sin lugar a dudas hay que hablar con el usuario, ¿no? Si no tiene un PBX que pueda recibir troncales IP, estamos hablando de que tiene un PBX ya legacy, un PBX que seguramente tiene muchos años de operar, ¿no? Que seguramente la probabilidad de falla puede ser mayor, ¿no? Estamos metiendo sin lugar a duda más elementos en la red que
si bien pueden convivir sin ningún problema, pues la hacen más compleja, ¿no? Y eso no necesariamente es siempre lo mejor, ¿no? Si no hay otra alternativa, pues precisamente para eso es que están diseñadas estas cajas, pero si hay alternativa de migrar al cliente a una solución que sea 100% IP y que toda trabaje con los mismos protocolos y con las mismas tecnologías, pues sin lugar a dudas será lo idóneo, ¿no? Por ahí Edwin nos pregunta, ¿cuántos GXW45 puedo conectar en una solución? Pues dependerá de la cantidad de troncales, ¿no? No hay un número determinado, pero sin duda hay que fijarse también en la cantidad de llamadas concurrentes que el PBXIP pueda procesar, ¿no? Entonces, si estás hablando de que tienes un PBX, por ejemplo, de la serie 62, un PBX pequeño de la 6202, pues nada más hay que fijarse en la cantidad de llamadas simultáneas que el PBX puede procesar para no saturarlo y no estar dimensionando un número mayor de canales de entrada y salida de lo que el PBX puede soportar en llamadas concurrentes, ¿no? Entonces, simplemente hay que fijarnos bien en esos datos, ¿no? Una cosa son las llamadas concurrentes que soporta el gateway y otras son las que va a soportar el PBX como tal, ¿no? Entonces, nada más tener cuidado de eso. Nelson nos pregunta, ¿qué tal utilizar el gateway para interconectar con una central en la nube? Sí, se puede dar sin mayor problemas, ¿no? De hecho, algunos de los escenarios también de implementación, que no necesariamente son con un PBX en sitio, es ese, puede que el cliente quiera contratar algún servicio de PBX en la nube, pero el carrier todavía le esté ofreciendo troncales digitales, es decir, no le esté ofreciendo las troncales embebidas dentro del mismo servicio de PBX en la nube, que sinceramente eso es algo ya un poco extraño, pero se puede dar. Y sin lugar a dudas puedes registrar el gateway directamente en el PBX en la nube, siempre y cuando sea zip, y pues sin mayor problema vas a poder utilizarlo como un gateway de entrada y salida hacia la PCTN, ¿no? Indicándolo obviamente en la plataforma, pero sí, es totalmente factible ese escenario, Nelson. ¿Cuántos gateways analógicos se pueden escalar en un escenario? Pues es prácticamente la misma respuesta que dábamos con los gateways digitales, ¿no? Depende obviamente del número de extensiones, en el caso de gateways analógicos que vayas a tener en el sitio, pero pues sin lugar a dudas hay que fijarse en las capacidades del PBX para no sobresaturarlo o conocer muy bien los patrones de tráfico que vaya a tener ese cliente, ¿no? Muchas veces puede que tenga muchas extensiones, pero la utilización sea de 5-1, 10-1, en fin, ¿no? Dependiendo de cómo sea la utilización y la sobresuscripción que podamos utilizar en cada proyecto, eso nos va a dictaminar, ¿no? Pero hay que fijarnos en las llamadas concurrentes y en el número de cuentas zip que me va a soportar también registrar el propio PBX. ¿Cuál es la distancia máxima desde un UCM hasta el gateway? Pues la conexión entre el UCM y los gateways se hace a través de Ethernet. Entonces, pues simplemente con que sigamos las recomendaciones de Ethernet, ¿no? 100 metros será suficiente para asegurarnos que la conectividad se va a poder dar de manera correcta. ¿Con qué marcas de sistema hotelero se ha probado? Supongo que la integración con PMS, hay muchas. Tenemos, como les decía, hoy en día tenemos 4 métodos para conectarnos a PMS. Una es conectarnos directamente a través de los APIs que el UCM tiene, ¿no? Pero ahí es necesario que se hagan modificaciones del lado del PMS, que son algunas veces no es posible. Otra de ellas es tenemos integración directa con el PMS de Mitel, ¿no? Que eso, pues bueno, si cuentan con ese PMS, pues simplemente hay que configurarlo. Y tenemos también la opción de hacerlo por H-Mobile, que es un middleware de un tercero, que ellos tienen compatibilidad con muchísimos PMS, ¿no? Con muchísimos, decenas de PMS. Hay un documento por ahí que ellos mantienen actualizado, en donde muestran todos los PMS con los que son compatibles y a través de esa interfase, pues podemos conectarnos. Simplemente hay que pagar una licencia, la licencia de H-Mobile, no es una licencia como tal de Grandstream, sino de este middleware, para que pueda funcionar sin mayor problema. Pero hay un número interesante. Por ahí, de hecho, Marcos Paulo González nos pregunta si hay interfase con Opera de Oracle. Sí, a través de H-Mobile, ¿no? Entonces, pues bueno, para responder tu pregunta, Marcos. ¿Se compartirá la presentación vía email? Sí, les compartiremos tanto la grabación como las láminas que
vimos el día de hoy a través de un correo electrónico de seguimiento para darles las gracias por asistir a esta sesión. ¿Es posible el upgrade de llamadas de 30, 60 o 120 sin cambiar el equipo? No, sí es necesario dimensionar desde un inicio cuántas son las troncales que vas a recibir y cuántas son las llamadas que necesitas procesar para poder hacer ese dimensionamiento de manera correcta y, por lo tanto, seleccionar el equipo que necesites, ¿no? Entonces, eso no es configurable, eso va atado a cada uno de los modelos, al 4501, 02 o 04, ¿no? Que tienen 1, 2 y 4 interfaces E1. Entonces, sí hay que dimensionarlo muy bien desde el inicio porque no es una característica configurable. Déjenme ver. ¿Cuántos GXW4232 puedo agregar a las UCM 6104 y 6204? Si no hay un número específico de gateways que puedas conectar, simplemente hay que tomar en cuenta el número de extensiones, ¿no? Por ahí pones que son 96 extensiones analógicas, sin problema se pueden soportar en los modelos que comentas. Simplemente hay que cerciorarnos que la cantidad de llamadas concurrentes que se vayan a necesitar procesar por parte del PBX estén dentro de los parámetros que el mismo soporta, ¿no? Entonces, con que estemos dentro de esos rangos, no debes de tener mayor problema, ¿no? El número de extensiones que necesitas registrar lo soporta sin mayor problema el PBX y quedas con bastante espacio para crecimiento. ¿Se requiere comprar licencias para que los gateways sean FXS o FXO? No. En el caso de Grandstream, prácticamente nada paga licencias. Hay que seleccionar, son diferentes los modelos, ¿no? Los modelos que hoy vimos de la serie 42, esos son gateways que solamente tienen interfaces FXS. Si requieres gateways FXO, esa es otra familia, es la serie GXW4100. Ahí tenemos un par de opciones de 4 y 8 interfaces FXO para, pues bueno, esas necesidades, ¿no? En donde requieras tal vez conectar dos PBX, conectar un PBX IP con un PBX digital o analógico, perdón. Entonces hay diferentes escenarios en donde podrías necesitar puertos FXO, pero esos son unos gateways muy específicos que son los de la serie 4100. A ver, ¿qué más? Para integrar un PMS es necesario adquirir alguna licencia para UCM. No, les decía, no es necesaria una licencia para el UCM. Si van a utilizar el middleware de H-Mobile, es necesario pagar la licencia de H-Mobile, ¿no? Que es, digamos, la manera en la que puedes conectar una mayor cantidad de PMS al UCM que ya están probados, ¿no? Y que no se le necesita mover nada al PMS, porque ese es el tema. El UCM como tal tiene un API que te permite conectarte a PMS, pero es necesario hacer configuración del lado del sistema de gestión, que muchas veces no tienes acceso porque son softwares que venden ya los proveedores y que no puedes customizar, ¿no? Entonces, para algunos hoteles que utilizan soluciones que ellos mismos desarrollan, es que se pone disponible esta opción, pero para PMS comerciales conocidos, ¿no? Que normalmente están ya en el mercado, recomendable utilizar el middleware de H-Mobile. Toda la documentación está ahí disponible en nuestro website para que la puedan consultar y puedan tener también el contacto de H-Mobile y cotizar la licencia que se requiera dependiendo del PMS que van a conectar. Por ahí nos preguntan sobre las próximas presentaciones. Este es el último webinar del 2019, ¿no? Ya sabemos que de pronto ya las últimas 2 semanas del año son complicadas para muchos, mucha gente sale, entonces, pues bueno, esta es la última sesión que tendremos en el 2019. Vamos a regresar sin lugar a dudas en el 2020 con temas más interesantes, ¿no? Temas que nos han estado pidiendo, que agradecemos muchísimo el feedback que nos dan para poder pues para poder armar estas sesiones, ¿no? Y determinar los temas que son más interesantes para ustedes. Entonces, sin lugar a dudas, en enero regresaremos con nuevos webinars, con nuevos temas, así que por favor estén al pendiente ahí de sus bandejas y de sus redes sociales para saber cuándo será la próxima sesión y sobre qué platicaremos. Vamos a ver.
¿Qué otra pregunta tenemos por ahí interesante? Entonces, según entendí, puedo conectar un UCM, bla, 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 a un Gateway 42 para tener puertos analógicos. Sí, correcto. O sea, los UCM te van a traer, pues dependiendo del modelo, ¿no? 2, 4 o hasta 8 puertos FXS o FXO, dependiendo del modelo, pero si necesitas mayor capacidad de este tipo de puertos, pues precisamente para eso están los gateways. Hagan más sesiones de escenarios técnicos. Claro que sí, Miguel, muchas gracias por la retro y seguramente lo tomaremos en cuenta para las futuras sesiones que sean de este tipo de temas un poquito más interesantes. Se nos acaba el tiempo. Les agradezco muchísimo a todos que hayan estado con nosotros el día de hoy y pues les agradecemos que hayan estado con nosotros durante todo este 2019 con estas sesiones. Esperamos que de verdad hayan sido de muchísima utilidad para ustedes, que todos los temas, los escenarios y los equipos que hemos revisado a lo largo de estas sesiones en este año, pues bueno, les hayan ayudado en sus proyectos y en sus actividades cotidianas. De parte de todo el equipo de Grandstream Networks Latinoamérica, les deseamos unas felices fiestas y, como decíamos, estaremos de regreso con los webinars en el 2020. Seguramente en enero tendremos un par de sesiones, entonces estén al pendiente y muchísimas gracias nuevamente. Que tengan una feliz tarde.